Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hay una unidad sociopolítica y de carácter económico que existe, está adherida y forma parte importante de la historia del Estado de Israel. A propósito de la guerra de Israel y Hamás, que lleva lamentablemente miles de muertos en esa zona, sobre todo la mayoría en la franja de Gaza, donde el grupo Hamás tiene el control político-militar. Esa unidad se llama el kibutz, que en República Dominicana no es desconocido, aunque naturalmente para la población común no es un término como la aldea y otra cosa. El kibutz es una sociedad de experimento idealista, socialista, que se fundó en Israel, lo que hoy es Israel, en la zona de Palestina. Se fundó el primero en el 1909, oiga bien, Israel se funda en el 1948. En el 1909, personas de Europa del Este se ubicaron en un territorio de Israel, porque el kibutz es una especie de cooperativa, pero va más allá de la cooperativa. Porque una cooperativa es una sociedad de carácter económico, solidario, donde hay socios y esas cosas. En el kibutz, que tiene un carácter agrícola, porque 1909, una sociedad agrícola, y es un territorio donde conviven un número de familias que se reparten las responsabilidades económicas y las tareas para producir lo que necesita esa sociedad. Por eso dije que es de carácter socialista, porque el kibutz no recibe nada, el kibutz original no recibe presupuesto de fuera de él mismo, sino que en su experimento, en su laboratorio, entonces hay que producir la agricultura y todo. Ahí hay médicos, agricultores, ganaderos, y en esa zona de Israel es una sociedad desarrollada, entonces hay que imaginarse todo lo que hay. Esto significa un aporte al Estado. ¿Por qué? Porque en el kibutz tiene un compromiso de resolverle los problemas a la gente ahí, resolver lo que necesita: educación, alimentación, protección. Entonces, nosotros fuimos testigos, duramos una semana en un kibutz en la zona sur de Israel, por el desierto de El Negev, ahí la parte donde se ha desarrollado una de las mejores agriculturas del mundo, en el desierto, ¿verdad? Que es una de las magias del pueblo de Israel, de hacer florecer el desierto. Entonces, el kibutz tiene una filosofía y naturaleza pacifista. Son agricultores, profesores, padres de familia, incluso un experimento importante, que es un matiz de sociedad desarrollada en el kibutz, es que los jóvenes, los niños están con sus padres hasta los 12 años, por lo menos era así cuando yo estuve en un kibutz. Y a los 12 años, esos preadolescentes pasan a un hogar común para adolescentes y jóvenes, y ya no viven con sus padres, sino que viven aparte para dedicar más tiempo a los estudios y a cuestiones juveniles. Fíjese bien, diferente al apego de nosotros los latinoamericanos, que los hijos se casan incluso y cargan con las mujeres o con los maridos para la misma casa, que yo critico, entre otras cosas. Y señalo también lo del kibutz ahora, porque jugó un papel clave en la incursión del grupo Hamás hacia el territorio de Israel el 7 de octubre de este año, de este mismo mes, todavía estamos en octubre, y la mayoría de secuestrados y de muertos
y maltratados por el grupo, por los milicianos de Hamas, son personas de kibutz. Y ya hace tiempo que el kibutz o los kibutzim vienen siendo objeto de debates en Israel, porque Israel es un país rodeado de enemigos por todos lados. Se fundó en el 1948, como hemos repetido, y a los 2 días inició la guerra contra 3 países que lo atacaron para hacerlo desaparecer. Y desde Irán y otros han jurado siempre, se han propuesto hacer desaparecer el Estado de Israel. Los cristianos y otras denominaciones no comparten esa idea porque miran a Israel como el pueblo de Dios o como otra cosa. El caso es que es interesante esta historia, y nosotros creemos que Israel no va a hacer desaparecer a los kibutz, porque la gente que están ahí son gente convencida y hacen un esfuerzo por mantener ese tipo de sociedad, ese tipo de asociación. Pero la sociedad de Israel está conversando en cómo transformar ese kibutz que no sea tan vulnerable, porque un país rodeado por enemigos, con los países que tiene amistades, es prácticamente cese al fuego, como en el caso de Egipto, que no es, pero que no tiene guerra contra Egipto. Israel lo que tiene es un cese al fuego, por el que Israel entregó la única zona de Israel que podría tener petróleo. Entonces, creo que es el monte Sinaí. De todos modos, Israel como sociedad necesita transformar los kibutz, hacerlo más fuerte. Incluso, cuando viene a ver, podría darle entrenamiento militar, porque en Israel, y ya con esto terminamos el presente comentario, Israel es uno de los pocos países del mundo que todos los adultos son miembros del ejército, porque es un país que además de tener un territorio pequeño, es una sociedad que podría tener de 7 a 8 millones de habitantes. En el 1994 tenía 5 millones. Entonces, pero sí es una sociedad altamente preparada, consciente de que están colocados entre los enemigos. Todo el que se hace bachiller casi de manera automática pasa al ejército y se prepara por 3 años en el ejército, que en cualquier país es una carrera. Y luego el que no se queda activo permanente en el ejército, entonces pasa a hacer su carrera académica, pero sigue siendo miembro del ejército. Y no es un asimilado, no es una persona que porta un carnet, no. Los miembros del ejército, que son médicos, que son abogados, que son profesores, tienen que en Israel se trabaja 11 meses del año en la empresa y 1 mes para el ejército. Y todos esos miembros de Israel que son del ejército y tienen rango, pero están actualizados, porque donde usted dura 1 mes cada año actualizándose sobre el manejo de las armas y sobre su especialidad. Por ejemplo, a nosotros nos dio un módulo del curso un ingeniero que es un coronel del ejército, y su hija, que era médico, que es médico, entonces era capitán especialista en mortero. O sea, estamos hablando de una sociedad preparada para enfrentar lo que sea en el lamentable mundo de la guerra que se ha escenificado de hace miles de años en esa zona del mundo. De manera que el kibutz es un tema a estudiar para la gente que le gusta ampliar sus dominios culturales. Gracias por continuar con nosotros.